Me dieron que hicieron una comparación entre el Sukhoi 30 venezolano y el Cafra, que aunque estos aviones son muy diferentes, no son iguales, pero otra ignorancia viene es de que Colombia, bueno, hizo algunos de sus Cafres con el AESA, el M2052, por cierto, te va a tener un pésimo desempeño en el mercado internacional. De hecho, ha sido una de las armas israelí con un desempeño muy bajo, tanto en venta y en el mercado. Pero hablemos, primero que nada, el AESA lleva muchos módulos, lo que lo hace pesado. Este pesaba 40% más que el original que tenía el Kafir, así que le tuvieron que quitar módulos para poder acoplarlo al Kafir, lo que disminuyó su alcance, y esto no es ningún secreto, esto ya se sabe, a 150 kilómetros. Mientras que el del Sukhoi tiene un alcance de 300 kilómetros, y esto ya se ha probado, es capaz de detectar al Kafir a unos 175 kilómetros. Aunque el AESA es mucho más discreto, pero el Kafir sigue teniendo su mismo RCS. Mientras que el Sukhoi, al ser un avión de cuarta más generación, pese a su tamaño, todos estos aviones de cuarta más generación, en diferentes áreas del fuselaje se utilizan materiales compuestos, lo que disminuye un poco su firma de radar. Otro tema que vamos a hablar acá es el armamento. El Kafir apenas lleva 4 misiles, mientras que el Sukhoi lleva 12. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la cantidad de misiles que lleva un avión? Aquí lo voy a explicar muy bien. Estados Unidos en combate ha disparado unos 214 misiles PBR, o de disparar de más allá del alcance visual, de disparar y olvidar. Pero han tenido un pésimo desempeño, tanto en sus versiones AIM-120A, B y C. ¿Pero por qué? La cuestión es fácil, hay una gran ignorancia sobre el tema de los misiles de disparar y olvidar. La mayoría de personas piensa que el pequeño radar del misil detecta al blanco ya a los 100 kilómetros, esa cosa, y eso no funciona así. Al misil se le cargan los datos preestablecidos de dónde tiene que ir. Y él tiene un radar que a 40% de llegar a su blanco se enciende y engancha al avión. Pero ¿qué pasa? Cuando él dispara o el otro avión detecta que está bajo ataque, simplemente puede hacer maniobras defensivas o retirarse del área. Y simplemente ya se vuelve un misil que no simplemente no llega a su blanco. Por esto tiene un pésimo desempeño, pese a que ha sido usado con aviones altamente degradados de la era soviética. Entendemos que para ese tiempo la Unión Soviética vendía solamente el 10% de su tecnología, del 100%. ¿Por qué? Porque no quería que Estados Unidos y sus aliados obtuvieran tecnología para poder crear contramedidas contra esto. Ambos bandos se cuidaban de esto. Otra cosa, el sistema de guerra electrónica. El sistema de guerra electrónica de Sukhoi opera en doble banda, equiparable a Rafale, y los venezolanos son expertos en este sistema, sobre todo sus aviones. Y el mayor entrenamiento que tienen son constantemente con los aviones de guerra electrónica estadounidenses que entran en el espacio aéreo venezolano. Por ejemplo, un ejemplo aquí claro. Un avión de guerra electrónica estadounidense entró por Colombia, Venezuela. El piloto le indica que acaba de violar las leyes internacionales, que está violando un espacio aéreo internacional, etcétera, etcétera. Los pilotos del avión de guerra electrónica, o mejor dicho, los tripulantes comienzan a hacer maniobras contra el avión utilizando sus sistemas de guerra electrónica. El avión alerta, también comienza a usar sus sistemas de guerra electrónica y hace maniobras defensivas agresivas contra este avión, lo que lo obliga a salir del espacio aéreo venezolano. Así que son aviones totalmente diferentes. Pero creo que viene siempre por la ignorancia del tema. Entonces, primero, el avión venezolano estaría primero, el Kafir. Tiene un misil PBR de 130 kilómetros, versus que el Kafir lleva uno de 100 kilómetros. Y esta es la realidad, los pilotos no disparan sus misiles aire-aire a rango máximo de esto. ¿Por qué? Lo disparan sobre todo a la mitad, para la capacidad propelente del misil y el tiempo de que llegue a su blanco. Segundo, que el otro avión va a realizar maniobras defensivas y para que este dure el tiempo de vuelo hasta llegar a su blanco. El venezolano dispararía unos 100 kilómetros, unos 90 kilómetros un misil, mientras que Kafir apenas unos 50 kilómetros. Ya para ese tiempo estaría otro tema que hablemos. Entiendo que en Colombia hay mucha propaganda y mucha publicidad, y es comprensible, aparte de que tengan una guerra interna. Sobre todo, son los mejores pilotos de Latinoamérica porque participaron en el refla, pero más a la realidad. Se estrellaron con la realidad cuando fueron estos entrenamientos de que se le exige al piloto, pero se le exige bastante al avión, sobre todo en maniobras defensivas y maniobras de alto ataque. ¿Qué pasó? Uno de los Kafir se pasó de los 7.6 G y el avión resultó con daños estructurales. Eso no es ningún secreto, en pocas palabras.
Imagínese el Cafe Sucoya en una pela de perro, el Sukhoi 30 que es altamente manual y soporta 9G. O imagínese a Kafir escapando de un R-77 que tiene la capacidad de abatir un blanco a 12G. Otro tema, el avión venezolano lleva los sistemas IRI. Estos fueron desarrollados durante la Unión Soviética. Estos funcionan directamente con el casco. Fueron diseñados para utilizarse con los misiles de guía infrarrojo de calor. Pero los pilotos para ese tiempo descubrieron algo interesante, que estos sistemas servían como indicadores de otros aviones o detectaban otros aviones mediante su firma de calor a 90 kilómetros, así que después se fue mejorando esta tecnología y operan directamente con el radar, lo que le da otra ventaja más al avión venezolano. Entonces tenemos el avión venezolano, un avión de cuarta más generación, mientras que Kafir fue llevado de tercera generación a tercera más, porque no es equiparable a cuarta generación ni a cuarta más, ya que tiene que superar muchos valores para llegar a este tema. Un ejemplo, no es como que Venezuela saque sus F5 o sus Mirage de los museos, le agregue un radar a esa, y listo, ya diga que son los mejores aviones del vecindario, lo cual no es cierto, ya que como dije, tiene que superar muchos parámetros, ni siquiera entra en este juego. Pero esto es una cosa que la mayoría de estos foristas no entiende por ignorancia extrema, por fanatismo, por el típico que le venden. Nunca hablan de la realidad, sino pura propaganda una y otra vez. Aunque esta fue una capacidad de la Fuerza Aérea Colombiana para tratar de que sus aviones tuvieran un poquito más de posibilidad de controlar los aviones venezolanos. Pero todavía, pese a que el avión venezolano lleva una ESA, es superior en muchos parámetros contra el avión colombiano, que simplemente no está a la altura de este. Así que no son aviones comparables en casi ningún aspecto. Simplemente el avión, por lo menos sí tiene un buen radar, pero tiene muchas desventajas y limitaciones contra el avión venezolano. Aunque ningún oponente es pequeño, porque esa es la realidad. Saludos.